Bienvenidas y bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a hablar de manos de prácticas, vamos a ver diferentes tipos de manos de prácticas y luego voy a decir cuál es la que para mí es la mejor mano de prácticas. Pero antes de nada, como siempre, voy a recordaros que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones en la campanita para no perderos nada de contenido y que, como siempre, en la cajita de descripción os dejo mis códigos de descuento, el enlace a la academia online y los enlaces a mis redes sociales. Y ahora ya sí que sí, vamos a hablar de manos de prácticas. Las dos manos de prácticas que yo tengo ahora mismo en mi poder son esta mano de aquí, que es realmente no es una mano de prácticas, es una mano de decoración de madera que la podéis encontrar en Ikea, en Tiger o literalmente en cualquier bazar, ¿vale? Porque es un artículo de decoración, pero viene muy bien para practicar lo que es técnicas de esculpido, aunque realmente podemos practicar cualquier cosa sobre esta porque para semipermanente o nivelación pues también nos viene súper bien. Y la otra mano que tengo en mi poder es esta de aquí, que es la de silicona, que esta mano es bastante realista, de hecho es bastante cara. Si os fijáis tiene todos los detalles como si fuera una mano completamente real y más que estar destinada para la práctica está más destinada pues a hacer fotos, a que pongáis sobre ella pues tips ya con el diseño hecho y podéis hacer fotos que además es que da el pego perfectamente de que es una mano real, entonces para crear contenido está bastante bien. Hay algunas manos de práctica, como por ejemplo la mano articulada, que esta es una de las que más solemos ver, pero bueno, que para mí está completamente obsoleta y es un auténtico desastre. Es cierto que el soporte es bastante cómodo porque podéis ponerlo sobre la mesa y vosotras simplemente vais moviendo la mano a vuestro antojo, además al estar articulada también se os puede hacer cómoda en ese sentido, pero a la hora de practicar sobre ella, número uno, es un desastre porque los tips son gigantes, entonces es una práctica que no es real porque esta uña no se parece absolutamente nada a una uña real, no tiene ni por asomo el mismo tamaño, diría que es hasta el doble. Entonces vamos a gastar muchísimo producto practicando sobre ella y además no nos va a servir de nada porque realmente pues esculpir sobre esa uña pues no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer en una mano real. Además la colocación del molde va a ser bastante poco parecida a la realidad porque es que se va a meter dentro del tip, o sea se va a meter por debajo porque el tip va pegado por encima y no tenéis dónde encajar el molde para que parezca real, o sea que además de que se os va a mover muchísimo el molde no vais a poder practicar ni siquiera los cortes y la medida no tiene nada que ver como la que vais a tomar en una mano real. Así que para mí esta mano de prácticas es un auténtico fiasco, para mí no sirve para nada. Otra de las manos de prácticas más comunes es la de plástico, que esta de aquí no es tan horrible como la anterior, el soporte es el mismo, va anclada a la mesa, que por esta parte pues es bastante cómoda. Sí que es cierto que esta mano tiene los dedos más finitos y la proporción de la uña es muy parecida a la de la uña natural, entonces no vamos a gastar producto y vamos a trabajar el esculpido y las cantidades de producto que tenemos que coger para esculpir las vamos a trabajar como lo haríamos en una mano real. Pero lo que sí que es verdad es que el molde no encaja muy bien que digamos y se mueve bastante, entonces para mí eso ya es un contra. Y luego sobre esta mano de práctica podemos trabajar de diferentes formas, podemos esculpir directamente sobre la misma mano o bien podemos poner un tip como por ejemplo uno de estos de aquí de soft gel y el problema es que a la hora de pegar este tip podemos hacerlo o bien con cinta de doble cara o bien con Blu Tack, pero en cualquiera de los casos se va a despegar, sobre todo a la hora del limado, y es bastante incómodo, que eso es algo que también ocurre con la mano que hemos dicho anterior, que cuando vamos a limar el tip se sale del dedo, porque ya al principio es verdad que se ajusta más, pero bueno, cuando ya llevas unas cuantas prácticas el plástico cede, entonces es bastante, pero bastante incómodo a la hora de limar, porque se os va a ir la uña, va a saltar todo el tiempo. Otra mano de prácticas es la que ya os he enseñado de silicona, esta a mí me gusta por el tema de que es muy realista, ¿vale? Y a la hora de trabajar el tamaño de la uña también es muy parecido a la uña natural. El problema de esta mano, como veis, esto de aquí se levanta, ¿vale? O sea, lo que es la zona de cutícula puede entrar el tip bastante a la hora de practicar, pero siempre se os va a salir a la hora de limar y además en el limado os vais a llevar por delante pues lo que es todo el material del lateral porque vais a rozar con la lima y al final pues es una pena porque es una mano que vale bastante dinero, ¿vale? Esta es yo creo que la más cara y es una pena porque sí que es verdad que la podéis aprovechar para grabar contenido, subir fotos y demás, pero si os la cargáis pues ya se va a ver horrible. Entonces
Sí que es verdad que para practicar y poner los tips no se mueven tanto como en la mano de plástico, porque al ser silicona se sujetan un poquito más y como además, como veis, fijaros que me cabe casi la uña entera, tiene mucha profundidad para agarrar el tip, pero a la hora de limar siempre se os va saliendo aunque lo sujetéis. Y luego la mayor pega de esta mano de prácticas para mí es el soporte. Esto va como el soporte del coche, va con una ventosa y luego con este seguro, y para mí es una castaña porque se mueve todo el tiempo y cuando vais a limar o vais a esculpir y se os cae la mano y ya os destroza toda la estructura, os va a dar muchísima rabia. Entonces sí que es verdad que podéis practicar con ella más bien con vuestro cojín, el cojín que vosotras tengáis para vuestras clientas, y apoyáis la mano de esta manera y la tenéis como si fuera la mano de una clienta y vosotras la podéis agarrar y ahí se os va a hacer mucho más cómodo. Y la mano de prácticas que para mí es la mejor es esta de aquí, que es la de madera, que realmente no es una mano de prácticas, es una mano de decoración, ¿vale? Pero para mí es la mejor y os voy a explicar por qué. Lo primero de todo, el tamaño de la uña es muy parecido a la uña natural, ¿vale? Igual que este. Aquí os va a agarrar muchísimo mejor el producto porque esto es madera. Y sí que es cierto que esta mano la tenéis que preparar antes de empezar a practicar porque tal cual viene cuando la compráis, aquí no podéis enganchar un molde ni podéis hacer absolutamente nada. Entonces vosotras con el torno tenéis que trabajarle las cendiduras y darle la forma a la uña para que os agarre bien el molde, que a eso os voy a enseñar ahora cómo podéis hacerlo con mucho cuidado de no cargárosla. Entonces para mí esta mano de prácticas es la mejor. Primero de todo porque el tamaño de la uña es muy parecido al de la uña natural, entonces vamos a trabajar lo más realista posible. Es verdad que esta mano no tiene un soporte y precisamente eso es lo que lo hace un poco más incómodo a la hora de practicar porque no tenemos un soporte donde agarrarla. Sí que es verdad que podéis practicar con ella igual que os he enseñado la de silicona, con vuestro cojín, colocáis vuestra mano de prácticas y trabajáis sobre ella como si fuera la mano de una clienta. Yo era como lo hacía y la verdad que se me hacía bastante cómodo porque como además es de madera, a ver, esto no pesa mucho, pero pesa, entonces no se os va a mover a la hora de limar, sí, pero a la hora de practicar el esculpido no se mueve tanto, entonces no se os va a hacer incómodo. Los dedos además son bastante articulados, así que podéis subirlos, bajarlos, os sabéis que viene bastante articulada y además se sujeta bastante bien para que vosotras podéis practicar y podéis colocar los dedos como queráis, ¿vale? Para que se os haga cómoda la práctica. Y sí que es verdad que el contra que tiene es que sobre esta no ponemos un tip, sino que vamos a trabajar sobre la misma uña, entonces la única forma de retirar las uñas que hemos practicado para volver a practicar es retirarlas con el torno. Que esto a priori puede parecernos un coñazo porque no es igual de cómodo retirar un tip y seguir practicando que tener que retirar con el torno, con la que se lía retirando con el torno, y más si no tenéis un aspirador. Entonces yo entiendo que a priori puede ser una desventaja, pero realmente no lo es porque al principio cuando empezamos, cuando no tenemos práctica con el torno, cuando no tenemos ese manejo, no sabemos qué presión es a la que tenemos que trabajar para retirar y no hacer daño. De esta manera, como vais a hacerlo cada vez que practiquéis, porque necesitáis tener la mano libre para seguir practicando, vais a trabajarlo un montón y al final cuando estéis con una clienta y trabajéis la retirada, no vais a tener ese miedo que tenemos al principio porque pensamos que vamos a hacer daño, porque no sabemos qué presión es a la que tenemos que trabajar, no sabemos qué fresas son las que mejor vamos a manejar a la hora de la retirada. Pues todo eso podéis practicarlo aquí perfectamente. Como bien os he dicho, cuando vosotras compráis la mano no tiene la forma de la uña para que vosotras podáis colocar un molde, entonces voy a enseñaros, aunque esta mano realmente ya está trabajada porque pues ya tiene su tiempo y además está bastante machacada porque le di bastante uso, pero voy a enseñaros cómo hacerle las marcas para que podáis encajar el molde y voy a enseñaros cómo encajar un molde en esta mano para que practiquéis. Voy a enseñaros cómo hacerle las marcas a esta uña de aquí, que fijaros cómo se ven las marquitas porque esta uña ya está trabajada, como bien os digo, porque esta mano ya tiene bastante uso, ¿vale? Pero voy a enseñaros cómo marcarlas más, vamos a marcarlas más para que veáis cómo se hace. Yo voy a utilizar una fresa de este tipo, una fresa cónica de gramaje medio, que es la de la banda azul, y voy a poner el torno, voy a ponerlo a tope a 35.000 revoluciones por minuto porque daros cuenta que vamos a pasarlo por la madera. Entonces, las primeras marcas que vamos a hacer son las de los laterales. Veis que estoy pasando el filo del torno, ¿vale? El filo de la fresa, mejor dicho, perdón. Y ahí vamos a marcar el lateral. Fijaros. Le damos la vuelta, esto como más cómodo, pongáis la mano con mucho cuidado
marco el otro lateral. De esta manera. Y ahora lo más importante es la zona interior, ¿vale? Porque aquí es donde va a ir encajado el molde. Entonces, de la misma manera, con el borde de la fresa, marcamos esa hendidura, ¿vale? Ahora, para marcar un poquito mejor, ¿vale? Vamos a cambiar la fresa. Aquí todavía podemos marcar un poquito más. Y ahora voy a cambiar la fresa para darle un poquito más de profundidad a las marcas que acabo de hacer. Y para eso voy a utilizar una fresa de vaciado, ¿vale? También de gramaje medio, el de la banda azul. Y con esta fresa voy a darle un poquito más de profundidad a las hendiduras que acabo de hacer. También con el torno a 35.000 revoluciones por minuto. Y repaso la zona que ya he trabajado anteriormente. En el otro lado igual, con la fresa completamente recta. Y ahora en el interior. ¿Veis la marca? Ahí ya me cabe perfectamente un molde. Ahora cogemos nuestros moldes, vamos a coger, bueno, siempre vamos a utilizar un molde. Ahora vamos a pegar nuestro molde, que estos de aquí la verdad que son la caña porque pegan muchísimo. Tienen un pegamento bastante fuerte. Yo estos los compro en Shein y son una maravilla. Colocamos el molde, pegamos bien las aletas, le damos un poquito de forma y con la mano apoyada en vuestro cojín veis cómo encaja el molde. Si veis que no se encaja, ¿vale? Por lo que sea, le dais un poquito más con la fresa de vaciado y hacéis la marca un poquito más honda. Pero fijaros cómo nos queda colocado el molde y fijaros que el tamaño es el de una uña, es el de una uña natural, es un poquito más grande, o bueno, tampoco os creáis. Y aquí también, si queréis, podéis hasta trabajar los cortes del molde. Lo que pasa es que, bueno, poco vais a trabajar porque siempre tiene la misma medida y pues así como que pierde la gracia. Pero fijaros que no se os va a mover. Lo único que es verdad que es una uña de madera, entonces tiene bastante escalón, pero bueno, eso lo podéis corregir con el producto que pongáis, con la primera perla y listo, y ya podréis trabajar. Pues nada, espero que os haya servido la charlita de hoy y el tutorial para que preparéis vuestra mano de madera para practicar. Si os ha gustado, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.